Entonces tenemos que pensar, uno, si nosotros estamos en un país, como puede ser Europa, como puede ser Latinoamérica, prima lo que es la propiedad intelectual, que defiende los autores. Bien, los autores siempre en el entorno de protección de intelectual, la ley de protección intelectual, que cada país tiene su ley. Tengamos también que no existe una ley universal sobre los derechos autorales. ¿Okay? Pues cada país va a tener sus matices de ley de propiedad intelectual. La mayoría han bebido de la ley de propiedad intelectual de autores francesa. Los argentinos, nosotros y tal. Pero cada uno va a tener sus matices. Entonces, primero emanamos del origen del autor y del contrato que yo firmo con ese autor bajo la ley del país de turno, o española, o argentina, o mexicana, o lo que sea. Y ahí va a imperar, en esa fase, la ley autoral frente al productor, ya sea autor mexicano, productor mexicano. Dos, diferenciamos ley de propiedad intelectual donde interviene el derecho de autor, Latinoamérica, Europa, a el mundo anglófono donde no hay derecho de autor, donde los derechos autorales quedan en manos del productor y es el copyright anglófono, donde no hay autorías, donde no hay remuneración al autor, donde el autor no tiene derechos de propiedad intelectual y simplemente son work for hire, son trabajos de encargo que yo le hago a un guionista, a un director, a cambio de un dinero o un anticipo y a cambio de un porcentaje posterior sobre la remuneración. Sobre la remuneración y la explotación de la obra. Cómo funciona Hollywood, ¿vale? Nosotros no. Entonces, nosotros lo que hacemos es que primero vamos a lidiar con tres autores, que van a ser el guionista, el director y el compositor, a nivel internacional. Después, las leyes tienen sus reconocimientos autorales y de productor. Por ejemplo, aquí en España, nosotros, la ley del cine nos reconoce 4 autores, que son el guionista, el director, el compositor y el director de fotografía. Eso es lo que reconoce la ley del cine del 2007, diciembre. Pero no se ha acogido o no se ha ajustado a la ley de propiedad intelectual española frente a los autores, por lo cual el director de fotografía, ese cuarto autor, de momento no está reconocido por la ley de propiedad intelectual. Y a nivel internacional vamos a lidiar con esos 3 autores. Y eso, si vamos a ir, ahora hablaremos de las coproducciones oficiales, voy a tener que compartir algunos de estos 3 autores con mis socios coproductores, si voy a ir por una vía de coproducción oficial. 3. Los autores van a ceder unos derechos autorales al productor, que se van a transformar en derechos patrimoniales del productor. Entonces, el productor lo que tiene son unos derechos patrimoniales y el autor tiene unos derechos autorales. Los contratos de esos 3 autores deberían ser similares en derechos y en tiempo y en territorios, porque vamos a hacer una obra colectiva y esa obra colectiva tiene que tener una cadena de contratos que esté sintonizada a efectos autorales. Es decir, no puedo contratar un guión a 20 años, una música a 10 y una composición musical a 30. Es muy importante tener esto y después tener también claro las limitaciones temporales. Desde el punto de vista de productor, que vamos a hablar aquí, yo voy a contratar siempre la obra, todos los derechos, la cesión, hablo de la cesión de los derechos autorales. Que entendemos cuáles son los derechos de comunicación pública, los derechos de reproducción, todos esos derechos. Se lo estamos cediendo al productor. Y el productor contratamos, o vamos a luchar a contratar, hasta que esos derechos entren en el dominio público. Es decir, hasta los 70 años. En Francia, que son mucho más pejigueros en esto, a veces son 30 años, a veces son 20 años los autores que ceden para 20 o 30 años. Los vamos a contratar en un ámbito ya no hoy en día mundial. Hoy en día tiene que salir a nivel universal. Contrato los derechos
para el universo, no para el planeta Tierra. Es decir, ahora mismo empezaremos a tener viajes espaciales. Aparte de mirar por la ventanilla, como hacemos en el avión, pues a un momento dado te cansas ya de ver el espacio y ya pues te gustaría ser entretenido. Después te va a ver una peliculilla en la nave espacial dándote tu barbeo por el espacio. Pues eso hace que pues, contratemos derechos universales para lo que va a venir. ¿Ok? Quizás ahora mismo no pensemos que haya un tráfico brutal en el espacio, pero lo más seguro es que lo va a haber. Y ahora hay unos tíos ahí en una estación espacial Mir que habrá que entretenerlos y habrá que darle cesiones de derechos para que los puedan ver. Contratación para el universo. Y después en todos los idiomas posibles e imaginables. Son bases de contratación, porque si no hago bien mi cadena, estos son realmente los primeros ladrillos que nosotros estamos poniendo en la cadena de contratos que vamos a hacer en la obra. ¿Okay? Y esa cadena de contratos tiene que estar muy bien armada porque después la voy a presentar al mercado y me lo van a exigir. La distribución me va a exigir ver la cadena de contratos y que realmente no haya resquicios ahí o genere después problemas legales.